Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy del curso de apologética. Iniciamos con una pequeña oración poniéndonos en manos de nuestro Señor para que Él nos ilumine nuestro entendimiento y podamos abrirnos a su santa palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Les quiero compartir la pantalla. Vamos a iniciar con una de las objeciones más comunes que nos hemos encontrado con grupos proselitistas no católicos. Déjenme la encuentro. Y bueno, vamos a hablar, aquí lo tengo, sobre este tema. Fíjense, ya lo tienen ahí en pantalla, sobre los hermanos de Jesús. Incluso la expresión, ahorita lo vamos a explicar, esto de este título de hermanos de Jesús, porque la objeción consiste en lo siguiente. Dicen algunos hermanos separados, algunos grupos, de hecho, yo diría, creo que en general hay algo que los identifica, algo que los une, si es que así se puede decir, es que hay una actitud negativa hacia la Virgen María. Eh, hay grupos que incluso llegan tristemente a ofender a la Virgen María y en general algunos, aunque dicen que no ofenden a la Virgen María, pero dicen que María tuvo más hijos o que Jesús tuvo hermanos. Nosotros sabemos que Jesús fue primogénito, unigénito, que María tuvo solamente a Jesús. Y vamos a ver en qué se basan para conocer la respuesta a esta objeción. Muy bien, pues la objeción dice así, se basan en estos textos bíblicos. Y fíjense, les quiero confesar que esta fue una de las situaciones que a mí me puso, la verdad, en duda sobre mi fe católica en su momento. Me mostraron estos textos bíblicos que ahora vamos a leer y la verdad es que sí, unos testigos de Jehová a mí me metieron mucha duda sobre la fe católica, precisamente porque lo que vamos a leer ahora me hizo pensar que de verdad María había tenido más hijos y yo lo estaba viendo en la Biblia y decía, bueno, ¿por qué no me explican esto en la Iglesia Católica? Debe haber alguna respuesta, pero yo no la sabía. ¿Qué cita bíblica es? Vamos a ver, son dos, básicamente. La primera, ahí está, Mateo 12, 46 al 47. Dice, estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera. Fíjense aquí, me parece que este texto está tomado de la Biblia latinoamericana, si no me equivoco, pero lo pueden corroborar en su Biblia. Aquí dice algunos parientes, realmente en algunas versiones de la Biblia dice cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataron de hablar con él. Aquí dice algunos parientes, ¿no? Pero aún así, aunque dice algunos parientes, dice más abajo, alguien dijo a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Entonces, pareciera que es muy claro esta objeción, ¿no? Aquí dice tu madre y tus hermanos, es decir, allá está afuera tu mamá y junto están los hijos de la Virgen María. Realmente no dice eso, ¿no? Ahorita vamos a ver, porque la Biblia va a hablar de los hermanos de Jesús, pero no va a hablar de los hijos de María, es diferente, porque ahora vamos a ver la respuesta. Y el otro texto es el siguiente, Mateo 13, 55 al 56. Cuando le dicen a Jesús,
También se encuentra en paralelo en Marcos capítulo 6, versículo 3. Espero no equivocarme, pero se los confirmo. Marcos 6:3, que también está en Mateo 13:55, dice, no es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todos viviendo aquí entre nosotros. ¿De dónde, pues, le viene todo esto? No creían en él, todo lo contrario. Y vean, aquí habrá hermanos separados, hermanos no católicos, que incluso van a decir, mira, hasta los nombres aparecen, los nombres de los hermanos, estos supuestos hermanos de Jesús. Y entonces, estos textos bíblicos, la verdad es que yo ya los había escuchado en la Santa Misa, pero nunca me había puesto a preguntarme cuál era la respuesta, ¿no? O si realmente se trataba de que María había tenido más hijos o no. Bueno, entonces se basan en estos dos textos bíblicos y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Número uno, la Biblia nos va a hablar, como ya lo vimos, de hermanos de Jesús, pero no de hijos de María. Si hubiera la expresión hijos de María, ahí sería algo muy claro y la verdad es que pues no habría nada que decir porque está claramente que María había tenido más hijos. Pero no, la Biblia habla de hermanos de Jesús y la palabra hermano porque habla ese término se utiliza. La palabra hermano en la Biblia tiene muchos significados. En el tiempo bíblico, en el contexto bíblico, la cultura, el lenguaje de la Biblia, la expresión o la palabra hermano tiene como significados sobrino. Y fíjense, vamos a poner este ejemplo. Está en un diálogo entre Abraham y su sobrino Lot. En Génesis 11:27 ahí dice que el parentesco entre Abraham y Lot. Abraham era el tío, Lot era el sobrino. Y en Génesis 12:5, Génesis 13:8, hay un diálogo entre Abraham y Lot. Eran tío y sobrino y dice, mira, que no haya peleas entre nosotros, entre tus pastores y mis pastores. Había por ahí un problema, ¿no? Un malentendido, digamos, y dice que no haya peleas porque somos hermanos. Si uno tomara esta palabra de hermano como ahora se utiliza, como hijos de la misma mujer, hermanos de sangre, hermano carnal, se dice, hermano de carne, entonces Abraham y Lot hubieran sido hermanos carnales, pero no, es una expresión muy general que se utiliza para referirse a un tío, a un sobrino, también prójimo. Dice Mateo 5:23 que si recuerdas que tienes una queja en contra de tu hermano, ve a hacer las paces con tu hermano y después vuelves a traer tu ofrenda, dice Jesús. Aquí la palabra hermano significa prójimo, correligionario, Hechos 9:30, de la misma raza. Ahí vemos algunos textos bíblicos más, primo, hermano carnal, pariente. Incluso, por ejemplo, si leemos el Cantar de los Cantares, que es, digamos, es un poema, una poesía entre dos enamorados, entre un hombre y una mujer. Le dice el hombre a la mujer, amada y hermana mía. Y uno diría, entonces, ¿cómo es que se va a casar o está enamorándose de su hermana? No, era una expresión que abarcaba muchos significados. Hoy en día, el lenguaje que usamos, el español, realmente el idioma español, es riquísimo, ¿no? Hoy tenemos una palabra para cada parentesco, tío, sobrino, cuñado, prójimo, y los que hemos mencionado aquí mismo, ¿no? Pero es muy amplio. En el idioma bíblico, la palabra hermano abarca todo eso. No había una manera de decir cuñado, por ejemplo, no había una manera de decir paisano, no existe este término. Entonces, ¿qué se utiliza? Hermano.
Y por eso es que aclaramos, la Biblia habla de los hermanos de Jesús como una expresión para decir, mira, tus parientes, tus conocidos, la gente cercana. Y hablando de estos supuestos hermanos de Jesús, por ejemplo, Santiago y José, porque alguien diría, bueno, pero es que están los nombres, ¿no? No habla de manera general. Bueno, Santiago y José, el mismo Evangelio aclara que tenían como madre a otra María, distinta a la madre de Jesús. Era otra María. De hecho, su padre, el padre de Santiago y José, era Alfeo, como lo dice Mateo 10:3. Si no, hubiera dicho José el carpintero, ¿no? Tenían otro padre, tenían a otra mujer, también llamada María, porque era un nombre muy común. Si hubiese sido la madre de Jesús, lo hubiera dicho claramente. Y vean ahí Mateo 27:55 al 56. Dice, estaban allí observando de lejos muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas María Magdalena, María Madre de Santiago y de José. Vean, por ahí está la Virgen María y después empieza a nombrar María Magdalena, María que es madre de Santiago y de José. Pues no que era hermano de Jesús, no que era hijo de María. No, tienen a otra mujer como madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice Marcos 15:40, había unas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Ahí está, es otra mujer que tienen como madre. Entonces, queda aclarado que la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de Jesús. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, fíjense, no la hubiera encomendado. Bueno, aquí es un extraño, realmente no era un extraño, era San Juan, perdón, el bautista, el evangelista, el discípulo de Jesús. Vean, está Jesús en la cruz, está a punto de morir y sabe Jesús que su madre va a quedar sola, no tiene más hermanos, no tiene hermanos, pues, ¿no? Entonces está Jesús en la cruz y ¿qué es lo que dice? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dice, ahí tienes a tu madre, Juan 19:25 al 27. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Vean, si María hubiera tenido otros hijos aparte de Jesús, entonces, ¿ustedes creen que esos otros hijos de María hubieran dejado que María, su madre, se hubiera ido a vivir con alguien que no era su hijo, como San Juan? No era posible. Además, en todo el Evangelio siempre se habla, al menos en las partes en las que se hace referencia a Jesús, María, José, siempre se hace referencia a lo que llamamos la Sagrada Familia, San José, la Virgen María, Jesús, los tres. ¿Dónde estaban los otros hermanos cuando Jesús se pierde en Jerusalén? Se les pierde 3 días, lo encuentran en el templo. ¿Dónde los menciona? ¿Dónde dejaron a los otros niños? Los andaban trayendo, lo dejaron encargados. No, a ver, ¿dónde está eso? No existe, simplemente porque la Virgen María únicamente tuvo a Jesús. Este era el plan de Dios, que María tuviera a Jesús como unigénito, como primogénito. Algunos dicen, es primogénito porque es el primero de varios. No, en la Biblia se utiliza en el caso de Jesús unigénito y primogénito de manera indistinta, ¿no? A veces de una, a veces de otra manera. No quiere decir que después de Jesús hubo más, no. Así es que la Virgen María tuvo solamente a Jesús y eso es lo que sabían los primeros cristianos. Los primeros cristianos creyeron, vieron, convivieron, amaron a la Virgen María, la querían como madre y fue desde entonces madre de la iglesia, empezando por los apóstoles y hasta la fecha la consideramos así, María, nuestra madre. Alguien decía por ahí, María tuvo más hijos y un católico respondía, sí hermano, tuvo más hijos, yo soy uno de ellos, ¿no? Todos somos hijos de María, pero en el sentido que estamos hablando, solamente Jesús tuvo la Virgen María. Así es que esta es la respuesta a la em, a esta objeción sobre los supuestos hermanos de Jesús. Es una objeción sencilla, es algo que
pero sí necesita una cierta explicación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy necesario sobre la Sagrada Escritura. Vamos a ver el tema que se llama contenidos bíblicos. La Biblia es palabra de Dios. Y vamos a ver qué contiene la Biblia. A esta pregunta de qué contiene la Biblia, pareciera que hay una respuesta muy rápida y sencilla. Pues contiene la palabra de Dios, sí, pero vamos a distinguir ciertos contenidos que tiene la Biblia, vamos a ir distinguiendo uno de otro, porque el no saber distinguir entre un contenido de otro ha causado mucha confusión y sobre todo muchos hermanos separados, al no saber distinguir cada contenido de la Biblia, han abiertamente manipulado la palabra de Dios y ahora han surgido doctrinas bastante extrañas a partir de que no se sabe distinguir cierto contenido de la Biblia. Así es que cuando vamos leyendo la Biblia nos vamos encontrando ciertas cosas que nos hacen dudar en el sentido de decir, a ver, esto fue cierto, fue histórico, esto no, a ver por qué se utiliza esta expresión y entonces surgen muchas ideas a partir de la lectura de la Biblia, porque por lo siguiente, primero vamos a ver unas preguntas. A ver, ¿todo lo que contiene la Biblia es palabra de Dios? Claro que sí. Todo lo que encontramos en la Sagrada Escritura es palabra de Dios porque fue escrita por inspiración divina. Ya hablaremos más adelante en el curso sobre el tema de interpretación de la Biblia, pero vean, ahorita tenemos que tener en cuenta esto. Todo lo que encontramos, cada palabra que encontramos en la Sagrada Escritura es palabra de Dios porque fue inscrita por inspiración divina. Ahora, ¿la Biblia contiene y enseña toda la verdad? Sí. Al ser inspirada por Dios, enseña toda la verdad. Se puede decir entonces, está escrito en la Biblia y por lo tanto así es. La Biblia enseña toda la verdad en orden a nuestra salvación. Fíjense, aquí es donde viene una gran diferencia entre los hermanos separados que toman todo al pie de la letra y la iglesia, que es la que dio origen a la Biblia, la que interpreta correctamente la Biblia y todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, nos enseña la iglesia, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación nos va a decir toda la verdad y todo lo que encontremos en la Biblia que tenga que ver con nuestra salvación nos va a mostrar la verdad, porque en la Biblia encontraremos esta revelación de la salvación, de lo que Dios quiere sobre nosotros. Ahora, todo lo escrito en la Biblia es enseñanza, se debe tomar todo al pie de la letra y ahí vamos a explicar lo siguiente. Dice, ciertamente la Biblia es palabra de Dios y enseña la verdad, pero no todo hay que tomarlo al pie de la letra o como una enseñanza para todos y para todo el tiempo. Vean, no vamos a tomar todo como una enseñanza. Por eso es necesario hacer algunas aclaraciones. ¿Cuáles son las aclaraciones? Hay que tomar en cuenta que la Biblia fue escrita a lo largo de muchos años. Muchos años. Estamos hablando de miles de años, de hecho. Entonces, no fue escrita en un periodo corto de tiempo. Y eso ya nos limita también nuestro acercamiento a la Biblia. ¿Por qué? Porque si fue escrita hace muchos años y durante un periodo de tiempo muy largo, nos aleja porque no fue escrita ayer, ni hace un año, ni hace 5 años. Y esto habla de que ha pasado mucho tiempo y cuando queremos interpretar o acercarnos a la palabra de Dios, vamos a tener este pequeño obstáculo. La Biblia también fue compuesta por personas distintas, no fue un solo autor. Sabemos que el autor de toda la Biblia es Dios, ¿no? Pero hablando ya de los agiógrafos, que fueron las personas que Dios inspiró para escribir la Sagrada Escritura, fueron varias personas. Eso también nos hace una limitación si bien hay unidad en toda la Sagrada Escritura, pero siendo varios escritores, entonces necesitamos
detenernos un poco en ese aspecto. En ella, en la Biblia, se reflejan sus capacidades y sus limitaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Fueron seres humanos finalmente. Entonces, algunos, por ejemplo, el hecho de saber leer y escribir, ahora para nosotros es muy común, pero en el tiempo bíblico no era tan común, era un privilegio, era uno que otro sabía hacerlo. Realmente no era necesario para la gran mayoría de la gente. Entonces, uno que otro sabía escribir. Entonces, tenían ciertas limitaciones. Y los autores utilizan diferentes géneros literarios. Algunos van a utilizar, por ejemplo, en el caso de los salmos, es poético ese estilo, cantar de los cantares, los proverbios, los libros sapiensales en general que conocemos. Es diferente a un estilo histórico que vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro del Éxodo, el libro de los Números, como un estilo profético que vamos a encontrar en el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel o en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Son varios géneros, ¿no? Entonces, eso nos limita otro poco más, como para decir, está escrito en la Biblia y entonces así debe ser. Hay que tomarlo al pie de la letra. Hay que tener en cuenta todo esto. Y por último, cada escritor refleja la cultura, la costumbre de su tiempo. Si se escribió, digamos, el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis se escribió alrededor del año 90, 100 más o menos después de Cristo. Va a reflejar una cultura, una costumbre de ese momento. Está en ese caso la persecución de Roma, en fin. Pero si leemos el libro de Job en el Antiguo Testamento, el libro de Job nos va a presentar una manera de pensar muy, muy antigua, porque el libro de Job es de los libros más antiguos, de los primeros que se escribieron en el Antiguo Testamento. Entonces, cada escritor va a hacer un reflejo de lo que está viviendo en ese momento. Ahora, vamos a ver cómo vamos a dividir los diferentes contenidos de la Biblia. Primero, ¿qué contiene la Biblia? Número uno, contiene creencias. ¿Cómo que contiene ciertas creencias? Sí, hay que recordar que Dios inspiró a cada autor sagrado, pero le dio la libertad para que el autor sagrado, el agiógrafo, escribiera con su propia manera de ser, su propia manera de actuar, su propio lenguaje, le dio libertad. Lo inspira Dios, le da la idea general y le dice de alguna manera, ¿no? Al agiógrafo, tú escríbelo como quieras, pero escribe la idea que yo te estoy dando. Entonces, es inspiración de Dios, pero le da libertad al autor porque no son robots, no es que los programe y diga exactamente la palabra que quiere, no, les da libertad como seres humanos, también con errores, con limitaciones, pero Dios le da libertad para que lo escriba como el autor, hablando de quien escribió físicamente la Sagrada Escritura, que lo haga como él considera. Entonces, en ese proceso de la escritura de la Biblia, los autores, los agiógrafos pusieron sus creencias. Y vamos a ver creencias de qué tipo. Primero, creencias en campo científico. Por ejemplo, si leemos el Génesis 8.2, el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que había ciertas creencias sobre los fenómenos naturales. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que la Tierra no es el centro del universo, la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿no? Pero este conocimiento que tenemos es relativamente reciente. En el Antiguo Testamento no sabían cómo era la Tierra. De hecho, se habla de las bases de la Tierra. Se habla, por ejemplo, de que había estanques en el cielo y era la explicación que daban los israelitas a la lluvia, por ejemplo. Hoy en día sabemos que la lluvia es consecuencia del ciclo del agua, ¿no? Es lo que ya nos enseña la ciencia, nos lo enseñaron en la escuela. Pero en el tiempo bíblico, la explicación que daban era, es que en el cielo hay estanques de agua y Dios cuando quiere mandar la lluvia a la tierra,
abre las compuertas de estos estanques. Si tienen duda, lean con calma ahorita por cuestión de tiempo, pero anoten esas citas y vean, ahí habla de los estanques del cielo. Habla también de depósitos de nieve que hay en el cielo. Entonces, en el cielo, por eso la Biblia habla en el Génesis que Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Hay una creencia en campo científico que en el cielo hay agua, hay estanques y Dios las deja caer cuando Él considera que es el momento de la lluvia, ¿no? Josué 10:13, por ejemplo, dice que el sol se detuvo, están en batalla ahí con Josué al frente y de repente dice que Josué hizo una oración a Dios y el sol se detuvo. En primer lugar decimos, bueno, el sol no se puede detener porque no se mueve, ¿no? Los que nos movemos somos nosotros. Pero entonces, ¿por qué dice el sol se detuvo y la luna se paró? Dice hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Dice Josué 10:13. Es una creencia, precisamente. Por estar en batalla, el pueblo pide a Dios ayuda y el pueblo piensa que el día se había detenido, que el tiempo se había detenido, ¿no? Y que entonces realmente lo que sucedió fue que Dios les dio más fuerza al pueblo para la batalla y ellos creyeron que el tiempo se había detenido, ¿no? ¿Fue un hecho milagroso? Claro que sí, ¿no? Pero no es que se haya detenido el sol, como lo dice Josué, pero es una creencia que expresa algo, una manera de ver la naturaleza de aquel tiempo. Entonces, es una creencia en campo científico. Una creencia en campo de las antiguas leyendas. Fíjense, si leemos Génesis 6, del 1 al 4, los testigos de Jehová leen este texto bíblico y lo toman al pie de la letra. ¿Qué dice Génesis 6 del 1 al 4? Es una leyenda que encontramos en la Biblia. Así como, no sé, ahorita quienes estamos conectados, seguramente hay ciertas leyendas en el lugar donde vivimos, ¿no? Aquí en México está la leyenda de La Llorona, está la leyenda de los volcanes, está una leyenda, por ejemplo, ese es de los griegos, Prometeo encadenado. Fíjense, son leyendas que tratan de explicar algo que vemos hoy en día en la realidad. Y una leyenda que encontramos en la Biblia, es que estaban los hijos de Dios, vean cómo lo expresa, los hijos de Dios estaban en el cielo, estaban viendo hacia la tierra y de repente ven que las mujeres, unas mujeres estaban bañándose en el río, ellos toman cuerpo de hombre, bajan a la tierra, conquistan a estas mujeres, las enamoran, quedan embarazadas y después ellos las abandonan y regresan otra vez al cielo, ¿no? Y los hijos de estas mujeres que quedaron embarazadas, estos niños, cuando crecen, se vuelven en estos grandes héroes y hombres fuertes como Sansón, o valientes, no sé, como Moisés y todo, que cambiaron la vida del pueblo de Israel. Es una leyenda, ¿no? Los testigos de Jehová lo toman al pie de la letra, que así sucedió. Es una leyenda. Se habla de gigantes en la Biblia, todo eso es parte de las leyendas, ¿no? Entonces, la Biblia contiene creencias en campo de las antiguas leyendas. También contiene creencias en campo religioso y filosófico. Aquí solo quiero comentar que en este campo religioso filosófico, en el Antiguo Testamento se pensaba que la vida se encontraba en la sangre, porque veían que una persona era herida y se desangraba, ¿no? Entonces ellos, la conclusión a la que llegaban era, se le fue el alma, se le fue la vida, entonces el alma estaba en la sangre. Y pues ahora los testigos de Jehová toman esta creencia en campo religioso, en campo filosófico, y dicen que están prohibidas las transfusiones, que no se puede comer sangre. Y ciertos textos por ahí donde dice que la sangre es sagrada, realmente Dios está diciendo que la vida es sagrada, no la sangre como tal, ¿no?
Entonces son creencias en campo religioso, filosófico. Se creía, por ejemplo, en este sentido, una creencia, se creía que había regiones inferiores, a donde iban a parar las almas de los justos. En ese sentido, decimos en el credo, tomando en cuenta lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos. No es que haya ido al infierno, descendió a los infiernos, es diferente, los infiernos del infierno. Los infiernos era esta creencia de una región a donde estaban las almas de los justos esperando la resurrección. Entonces, cuando muere Jesús, el hecho de decir que fue a predicar a los infiernos, es decir, que fue a salvar, a redimir también a aquellos que habían muerto antes de Jesús. Es una creencia, así le llamaban los infiernos, ¿no? Un lugar donde tenían relativa paz las almas, ¿no? Estaban ahí esperando, como aguardando la llegada del Mesías para la salvación. Ahora, hay también creencias en campo social, en campo familiar, y en ese sentido tiene que ver con cómo se llevaba la familia. La mujer tenía toda la autoridad en la casa y el hombre era el que proveía el sustento para la familia, ¿no? A nivel social, quien tenía la autoridad era el hombre. Se ve también cierto machismo, hay que decirlo, ¿no? En la Biblia hay machismo, claro que sí, porque era una creencia de aquel tiempo. Era el hombre el que importaba, la mujer era en segundo lugar. De hecho, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en los 10 mandamientos que están en el Éxodo, también veremos en el curso el tema de los 10 mandamientos, pero en el libro del Éxodo dice, un mandamiento es, y no codicies lo que le corresponde a tu prójimo, ni su buey, ni su mula, ni su casa, y entonces dice una serie de cosas, ni su mujer. Es decir, que la mujer era vista como un objeto, como una propiedad del hombre, ¿no? No con la misma dignidad. Ya después vendrá San Pablo, en su carta a los Gálatas y dirá, ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni romano, todos somos una sola cosa en Cristo. Entonces, es una creencia en campo social, en campo familiar. Y de ahí vamos al segundo tipo de, de contenido que encontramos en la Biblia, que son las costumbres. Y hay muchas costumbres que encontramos, pero vean, las costumbres son precisamente repeticiones de cosas que se hacen cotidianamente, ¿no? Que tienen que ver con la sociedad, con la familia, con el matrimonio, con la educación de los hijos, con tantas cosas. Y bueno, la Biblia presenta estas creencias, como vimos en el número 1, la Biblia va a presentar estas costumbres y como tal hay que tomarlo. Una costumbre, por ejemplo, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, donde dice que las mujeres deben estar calladas en la asamblea. Es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Fíjense, si nosotros tomáramos al pie de la letra esta costumbre que fue propia del tiempo de los primeros cristianos y era pues una manera de pensar, era una costumbre que se llega a un consenso y por la repetición de esto, pues digo, nadie lo ve como malo, pero cuando cambia la mentalidad, cambia también la costumbre. En algunas iglesias, por ejemplo, me tocó ir a una parroquia donde por costumbre los hombres estaban del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. Ven que hay dos, lo divide el pasillo central en la iglesia y en la misa tenían que estar hombres a la derecha, mujeres a la izquierda. Y era una costumbre. Volví a ir tiempo después y ya esa costumbre había cambiado. Ya podían estar, pues llegaba un matrimonio y tenían que dividirse, ¿no? Uno para acá y otro para acá. Una costumbre que se utilizaba aquí en la iglesia para misa también era que las mujeres llevaban un velo sobre la cabeza
Era una costumbre, cambia la mentalidad, después ya no lleva ningún velo y no hay problema, no pasa nada. Cambia la mentalidad, cambia la costumbre. Bueno, ese tipo de costumbres también lo tenemos en la Biblia, ¿no? Número 3, opiniones personales. Hay que tener en cuenta que la Biblia también tiene opiniones personales sobre muchas cuestiones, ¿no? San Pablo presenta una opinión sobre los alimentos que estaban ofrecidos a los ídolos, ¿no? Y decían, como están ofrecidos a los ídolos, entonces ya son impuros y ya no hay que comerlos. San Pablo simplemente presenta esta opinión, no lo presenta como una enseñanza, ¿no? Hablando de la circuncisión también, algunos decían que era necesaria para salvarse, otros decían que no era necesaria la circuncisión, pero son opiniones personales y cuando uno lee el contexto, te das cuenta que están manifestando su opinión y como tal hay que tomarlo, ¿no? Por ejemplo, antes se pensaba, esta era una opinión, ¿no? Romanos 10:18 que el espacio donde San Pablo ya había predicado era todo el mundo. De hecho, San Pablo pensaba que Jesús, su segunda venida iba a ser pronto, ¿no? Porque él mismo dice a los romanos, por toda la tierra se ha difundido su voz. Bueno, la tierra que conocía San Pablo, pero no todo el mundo, ¿no? Todavía no se descubría América. Imagínense cuando se descubre América, pues le hubiéramos dicho a San Pablo, pues, San Pablo, y mira, mira, todavía nos falta mucho por evangelizar, ¿no? Entonces él piensa, es una opinión personal, que se ha predicado por toda la tierra. Número 4, disposiciones disciplinarias. Bueno, ¿qué es una disposición disciplinaria? Una disposición disciplinaria es una orden que se da, pero tiene una repercusión temporal mientras se acomodan las cosas. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Digamos que sembramos un jardín bien bonito y ponemos flores, ¿no? Pero resulta que la gente pasa y pisa el pasto y de repente maltrata las flores. Entonces lo que hacemos es, por disposición, poner un letrero en el jardín que diga favor de no pisar el pasto o cuidar el jardín. Entonces la gente al ver el letrero ya no lo pisa, entonces lo cuida, se va por otro lado, pero ya no pisa el pasto y cuida el jardín. Y llega un momento en que la gente se acostumbra tanto a cuidar el jardín que un día podemos quitar el letrero y la gente que creen sigue cuidando el jardín. Esa es una disposición disciplinaria, que cuando hay una necesidad específica en ese momento se da una orden y ya cuando la gente ha entendido esta orden y la cumple ya sin necesidad de la orden, porque se vuelve una costumbre el obedecer esta orden, entonces ya no tiene validez, digamos, ya no es necesaria, más que no tiene validez, ya no es necesaria porque la gente ya entendió. Esta es una disposición disciplinaria. Y en la Biblia encontramos una disposición disciplinaria porque había un conflicto, fíjense. Los apóstoles se reúnen y dicen, se reúnen en el concilio de Jerusalén que encontramos en Hechos capítulo 15, se reúnen porque había un conflicto. Por un lado, había cristianos que decían que era necesaria la circuncisión. Por otro lado, había cristianos también, pero que venían, los que decían que era necesaria venían del mundo judío y los que decían que no era necesaria la circuncisión venían del mundo pagano. Pero entre los que venían de los judíos como de los paganos, ahora ya son cristianos, conviven, se encuentran y ahí viene el problema. A ver, ¿es necesaria la circuncisión o no es necesaria la circuncisión? Y los de este lado, los judíos, los que venían de origen judío, les quieren imponer a los que vienen de origen pagano la circuncisión. Y ellos no quieren cumplir. Y ahí viene el problema. Llegan los apóstoles, hacen una reunión, hacen el primer concilio de toda la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, y dicen, a ver, ahí va la disposición. Lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Esa es
eso es lo que nos salva. Y de hecho dice ahí, Hechos 15, 28 29, hemos decidido que el Espíritu Santo y nosotros no imponernos más cargas que estas indispensables. Hay que abstenerse de los sacrificados, los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados, de la impureza. Haréis bien en guardaros de todas estas cosas. Adiós. Esta es una disposición disciplinaria. Pasa el tiempo y es exactamente y es específicamente para ese pueblo, y ya saben que ni estos ídolos te van a afectar, esta sangre de animales, estos animales que se creía que eran impuros, no te va a afectar. Lo que te va a salvar es es Cristo Jesús, es la sangre de Cristo lo que va a salvarte. Entonces, esa es una disposición disciplinaria, pero se da en el contexto del conflicto que había ahí entre los cristianos. Número 5. En la Biblia encontramos órdenes. Ahora, órdenes vamos a encontrar primero provisionales. Una orden provisional es, como su nombre lo dice, por un momento, por un tiempo. Una orden provisional en el Antiguo Testamento va a ser la disposición, la orden del diezmo. Se decía en el Antiguo Testamento, hubo una orden en la que se obligaba al pueblo de Israel a pagar el diezmo, el 10% de tus entradas, de tus ganancias, había que darlo. Y ese diezmo era para la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no había recibido tierra en la repartición de las 12 tribus. A la tribu de Leví no le tocó tierra, entonces a cambio se le entrega el diezmo. De eso van a vivir los sacerdotes, del diezmo, ¿no? Pero también el diezmo era, junto con las primicias, las ofrendas, eran para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, y bueno, sobre todo a los sacerdotes, ¿no? Pero cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, termina con esa ley, porque ahora Jesús dice, cuando entren en una casa, coman y beban lo que les den, así se van a mantener, de lo que la gente les dé. No dijo cobren el diezmo para que de ahí se sostengan, no dijo Jesús eso. Entonces la ley del diezmo es solo provisional y fue específicamente para el Antiguo Testamento. El divorcio también, ¿no? Viene Jesús y termina con la ley del divorcio. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice Jesús. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar también una orden provisional. Dice Jesús, no vayan a tierras extranjeras. Mateo 10:15. Y entonces, ¿cómo podemos leer eso? Por fin, Señor, o vamos a todo el mundo o no vamos a tierras extranjeras y nos quedamos aquí. Era una orden provisional porque era primero empezar a predicar en Jerusalén y ya después en Mateo 28, 19, 20, ahí vamos a encontrar que Jesús manda a predicar por todo el mundo, ¿no? Marcos 16:15, vayan por todo el mundo. Entonces es una orden provisional y hay órdenes para siempre. Órdenes para siempre, por ejemplo, lo que encontramos en el libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque está en el Antiguo Testamento, tiene validez para hoy en día. Es una orden para siempre. Y ahí una orden para siempre, ahora sí encontramos Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo. Ahí está la orden de Jesús. Orden para siempre. Número 6. La Biblia contiene consejos. Vamos a ver que también, así como hay órdenes para siempre y órdenes provisionales, también vamos a hablar de consejos, consejos para todos, como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son consejos que todos deberíamos tomar en cuenta, las bienaventuranzas. Y también hay consejos para algunos. Cuando dice Mateo 19:21, ve y vende todo lo que tienes, le dice Jesús al joven que quería seguirlo y que tenía mucho dinero, ¿no? Este es un consejo para él específicamente. Entonces uno va distinguiendo para
para ciertas, incluso hay para ciertas circunstancias, ¿no? Consejos. El libro de los Proverbios tiene consejos para muchísimas circunstancias, ¿no? Es un libro riquísimo, lleno de consejos, el de los Proverbios. Y número 7. La Biblia contiene, y eso es lo que más nos interesa, este último punto, la Biblia contiene enseñanzas. Y esto es lo que más nos debe interesar y más que buscar todo lo anterior, ¿no? Ahorita vamos a ver, hay mucha gente que se mete a estudiar la Biblia desde una manera científica y empieza a ver dónde está actualmente el arca de Noé. Y a ver, y pues hacen estudios y se preocupan. Otros, a ver, la Torre de Babel, dónde estuvo construida, cuánto medía, cuántos metros, ¿no? Y empiezan ahí a buscar tantos detalles, cuando realmente, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que buscar esto que vemos en el número 7, las enseñanzas. Todo lo que nos ayude en nuestra vida espiritual, que nos ayude a encontrar y a buscar y a encontrar la salvación que nos promete Jesús, todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Cristo, todo eso va a ser enseñanza. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, enseñanza pura, ¿no? Hechos 2:38, háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús para que sus pecados sean perdonados. Es una enseñanza, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado, dice Jesús, enseñanza también. Y esto tendrá un 99% de lo que encontraremos en la Biblia, pero nos vamos a encontrar ciertas cosas que nos van a generar cierta duda, ¿no? Como las leyendas, las creencias, todo lo que mencionamos ya hace un momento. Entonces, hay que saber distinguir qué es enseñanza, qué es una creencia, qué es una leyenda, qué es una opinión personal, qué es una costumbre, y no meterlo todo como si fuera enseñanza. Esto no significa que entonces la Biblia no contenga la palabra de Dios, al contrario, ¿no? Estamos viendo que Dios en su infinita misericordia ha querido mostrarnos su voluntad a pesar o valiéndose de personas comunes como nosotros, como los que escribieron la Biblia, para darnos a conocer darnos a conocer Dios su voluntad. Ahora, por último, lo que no dice la Biblia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que mueren sin bautismo? Fíjense que esto se preguntaba hace tiempo, cuando llegó el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, que en paz descanse, nuestro santo padre, el Papa Benedicto XVI. Una de las cosas que pronto que tomó fue nombrado Papa, una de las cosas fue que comentó esto: a ver, estos niños que no pudieron ser bautizados, se creía que existía el limbo. Llegó el Papa y dijo, no, a ver, ya olvídense de ideas y de estar haciendo conjeturas, ¿no? Estos niños se van al cielo, así, sencillamente, ¿no? Oye, pero no fueron bautizados y se necesita el bautismo. Y ya determinó, ¿no? En este caso es el magisterio de la iglesia, que es el Papa y los obispos. Se determina que estos niños están en el cielo, ¿no? Otra pregunta: ¿hay vida inteligente en otros planetas? Bueno, cosas como estas no vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Esto no lo dice la Biblia. También no nos menciona sobre los niños que mueren sin bautismo. Entonces, ¿qué hacer? Hay que atender al magisterio y la tradición de la iglesia. El magisterio de la iglesia es el que nos dice cuando un contenido de la Biblia es una creencia, es una opinión, es una orden, una enseñanza, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cuando viene la duda, a ver, ¿quién nos va a decir que es una enseñanza o que es una creencia o una orden o una opinión?
va a ser la iglesia, es la que tiene autoridad sobre la Biblia. Y la línea fundamental que se tiene que llevar cuando se hacen este tipo de preguntas es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahí hay un error, no es 2:14, es 2:4, 1 Timoteo 2:4, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. Así es que, bueno, pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿Hay algún tema que estaba planeado para el día de hoy? Por tiempo vamos a dejarlo para la próxima semana. Así es que, pues, algún comentario, no sé, alguna duda, alguna pregunta, adelante. Sí, muchísimas gracias, Rodo. Si alguien quiere levantar su manita y le damos la palabra, alguna duda que hayan tenido o algún comentario que quieran hacer acerca de lo aprendido el día de hoy. Bueno, yo tengo una pequeña duda. Sí, Mira, acá, aquí me vienen dos. Muy claro todo. Gracias, Aurorita. Bueno, yo estoy iniciando a leer la Biblia, que son los 365 días del año, con el padre, no es padre, es Fray Nelson. Él nos sí, está enviando diario una cita. Empezamos por Génesis, un salmo y estamos con el libro de San Mateo. Entonces, ahorita cuando tú comentas sobre Génesis, porque hay cosas muy fuertes en el Génesis que se habla de traición, de mentira, de muchas cosas que cuando no tienes un crecimiento espiritual o un conocimiento que hoy me diste la respuesta a lo que yo estaba pidiendo a nuestro Señor, porque yo decía, ¿cómo es posible que dentro de la Biblia nos narren todo esto y nuestro Señor todavía a esos hijos suyos les dé poder, les dé sabiduría, le dé, o sea, todo lo que se ve en la Biblia, ¿no? Entonces, ahora comprendo con esto que nos estás dando estos puntos que, o sea, debemos de saber y tener discernimiento de la palabra de Dios, que es una enseñanza, que es también un consejo o lo que va uno leyendo, ¿no? A través de estos días. sí, 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 exactamente. A mí también me dio mucha luz también cuando yo aprendí esto, porque sí, de repente en la lectura de la Biblia uno se encuentra con ciertos pasajes. En la Biblia uno va a encontrar, por ejemplo, en algún salmo, ¿no? Señor, yo los odio con odio eterno, a los que te odian. Y dices, bueno, ¿cómo es que se muestra el odio, como algo, incluso algo bueno, ¿no? Qué bueno que el Señor extermina los odianos, ¿no? Cosas así, pero es parte también de la cultura, de la manera de pensar, de la creencia, la concepción que se tenía de Dios en el Antiguo Testamento. Y entendiendo eso, ya dices, bueno, ya veremos también un tema más adelante que se llama valor del Antiguo Testamento. Todo hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene sus limitaciones, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces toma sentido muchas cosas que leemos en el Antiguo Testamento. Y al revés también, ¿no? Cuando leemos el Nuevo Testamento con ayuda del Antiguo Testamento, entendemos también mejor el Nuevo Testamento. Es algo muy, muy hermoso que se complementa, pero entiendes también las limitaciones del Antiguo Testamento, de su manera de pensar, de todo lo que ellos creían, siempre visto a la luz del Nuevo Testamento. Sí, exactamente con la interpretación y el discernimiento que regreso a la clase pasada donde nos decías que Dios se compadecía de su pueblo, o sea, o no recuerdo muy bien cuál fue la palabra,
pero no significaba que él le diera como esa lástima, ¿no? Sino que era que él amaba a ese pueblo, o sea, pero hay que tener la interpretación y el significado de las palabras. Así es, precisamente. Y esto hace hermoso el estudio de la Biblia, la verdad. El ir descubriendo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy hermoso y edificante, para nosotros el acercarnos así con esta mirada a la Sagrada Escritura, porque realmente también así como Jesús, que fue criticado por su humanidad en su momento y no creían en él porque era escandalosamente humano, ¿no? Los que no creían en Jesús como el Mesías. También la Biblia ha sido atacada, digamos, de esa manera, porque precisamente, ¿cómo es que tú crees en la Biblia, que es palabra de Dios, si la escribieron hombres, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Ahí es donde entendemos que esa es la importancia, ese es el misterio precisamente de la inspiración divina que tenemos en la Sagrada Escritura. Es muy hermoso conocer esto. Pues te agradecemos, Rodo, a esta tercera clase por darnos tu conocimiento y nosotros el aprendizaje que debemos de llevar día a día sobre el camino que hemos decidido llevar a la santificación de nuestro Padre Dios y lo más importante es el conocimiento. Te Así, agradecemos nuevamente. Esperamos verte la próxima clase. Gracias. así es. Pues si quieren terminamos con una oración para terminar el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Muchas Rodo. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Qué lindo todo. Muchísimas gracias por su A ustedes, hermanitos, si gustas parar la grabación.